Deleuze inscribe el concepto de forma dentro de lo que es la tradición filosófica. Y si hay una palabra exacta para definir qué es forma, eidos, idea. O sea, una forma es una toma, una vista estática, una toma, una vista estática de algo, de lo que sea, pero es una toma. Es como lo que hace el lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene el sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Y cada uno de esos elementos son una toma, una vista de algo, ¿no? De una cualidad, el adjetivo, ¿no? De un movimiento, de una acción, el verbo, o de un objeto, que es cualificable y que se puede entender como algo que se mueve, ¿no? Y por lo tanto es un objeto, ¿no? Que es determinable. En ese sentido, el concepto de forma, si buscamos una respuesta para decir qué es, ¿no? Abstractamente es una idea. O sea, una forma siempre es un elemento que define algo, que lo define en tanto es lo que es. Eso es ontología, ¿no? Pero Deleuze, como ya lo dijimos en un momento atrás, no es un autor que se enfrenta a este problema para aplaudirlo y decir esto es la forma, ¿no? Sino que él va a problematizar el concepto de forma. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que la forma no es algo dado y caído del cielo, como se piensa en la tradición filosófica clásica, griega, aristotélica, tomista y cartesiana, ¿no? La forma es algo, es un problema que hay que resolver. Ahora, si quieres darle más contenido y especificar más qué es la forma, sin duda que hay que saltar a ciertos ámbitos, ¿no? El ámbito más puro podría ser la ontología, ¿no? La ontología es la disciplina de la filosofía que estudia la ciencia del ser en tanto que el ser. Esa es una definición de Aristóteles. Entonces, Deleuze, ¿qué va a decir? Que la ontología, desde la tradición Parménides, Heráclito, todo, hasta llegar incluso hasta llegar a Kant, incluso hasta llegar a Hegel, ¿no? Si bien ha habido grandes progresos respecto de pensar el dinamismo que hay previo a la forma, siempre parece haber estado determinada esa relación de la realidad con la forma como una relación gilemórfica. O sea, gilemórfico significa, y gilemorfismo o ilemorfismo significa una concepción epistemológica de la realidad en donde lo que forma la realidad, a la materia, a la gilé es el flujo de la materia, ¿no? De ahí que haya una diosa G, que es la que corta la materia y la determina. Entonces, Deleuze dirá que para que esa forma adquiera su forma, en tanto que forma, tiene que haber un proceso previo que en la tradición ha sido, si bien no oculto o no despreciado, ha sido subordinado al modelo ilemórfico. O sea, la forma es la que determina la materia. Ahí hay un paradigma que rompe con eso y que hay precedentes en la historia de la filosofía, como Arquímedes, ¿no? Epicuro, Lucrecio, autores naturalistas, que se llaman, que son autores que, en vez de privilegiar la relación forma-materia, que es el modelo ilemórfico o el modelo clásico de pensamiento, determinan más bien la relación materia-fuerza. Entonces la forma ya no estaría en un lugar derivado, sería un efecto. No sería algo que determina previamente como condición, ¿no? Lo dado, sino más bien es algo que es un producto, ¿no? Y en ese sentido, claro, ahí lo que se puede decir de él es para determinar aún más su relación con el problema de la forma, en un nivel ontológico, ¿no? Es que es un pensador de lo informal. O sea, él siempre ve que lo informal es lo micro que está bajo lo formal. Lo formal sería, por decirlo así, ¿no? Algo molar, algo macro. Sería la vista de superficie, la primera impresión. La cara con la cual estamos acostumbrados desde el pensamiento cotidiano, ¿no? A ver las cosas, ¿no? Vemos menos, pero cuando tú empiezas a escarbar el proceso que da forma a la forma, lo que informa a la forma, ahí te das cuenta que hay un proceso que hay que explicar y que es un proceso que está bajo, ¿no? Que subyace a la forma misma, ¿no? Deleuze es un autor que se puede definir como un pensador anamorfista, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Es un pensador que trata de situar la forma, no como lo ha hecho la tradición filosófica, siempre como un fundamento, no siempre como un presupuesto, como un postulado, como un principio, como un axioma, sino que más bien como un efecto, ¿no? Como un efecto de superficie. Eso es revolucionario de por sí, ontológicamente, epistemológicamente, filosóficamente. Ejemplo, por ejemplo, el sujeto. En la tradición cartesiana al sujeto se le pone como fundamento, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? O sea, ahí el presupuesto de la existencia humana es que tenemos que pensar. Pero Deleuze va a situar al sujeto como efecto, ¿no? Hay algo que es presubjetivo y hay algo que es prelingüístico y preobjetual, preobjetivo.
¿no? Algo que Bergson, un autor que Deleuze trabaja mucho, y que lo admira mucho y admira su filosofía, tiene que ver con lo que el mismo Simondon, otro autor, dice que es ver la realidad en el estado naciente, en ese estado de metamorfosis y de cambio que es previo a la constitución de las formas, ¿no? O sea, la forma, en cierto modo, como concepto, siempre es una cristalización, una costrificación de algo, ¿no? No es un presupuesto. Obviamente, toda forma es histórica, pero cuando tú dices una forma histórica es porque es una forma dada, ya hecha, ¿no? Pero si tú quieres entender el proceso, cómo esa forma se ha constituido, tú tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Y salirte de la doxa, del sentido común, de la opinión, del modo general de pensar, que es que pensamos que todo es sólido, ¿no? Esa frase famosa de Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire, es una frase que precisamente apunta hacia dónde va Deleuze, ¿no? Es que las cosas hay que explicarlas, ¿no? Porque no están explicadas, las cosas están dadas. Lo interesante a mí del concepto forma, que es algo que habíamos hablado previamente para hacer esta entrevista sobre la obra de Deleuze, era que el concepto forma tiene la virtud, ¿no? En la obra de Deleuze de atravesar por todos los ámbitos que trabaja Deleuze, que son muchos, ¿no? Ontología, epistemología, sociología, historia, filosofía, política, arte, ¿no? Incluso drogas. O sea, en todos los ámbitos tú puedes decir algo respecto de la forma y cómo la forma juega un lugar, ¿no? en ese problema, ¿no? Cómo se constituye. El problema del lenguaje, lo que se llamó el giro lingüístico en el siglo XX de la filosofía, Heidegger, por ejemplo, un ser y tiempo, el lenguaje en la casa del ser y toda esa rimbombante manera de entender el lenguaje crea realidad, ¿no? Y el lenguaje no es una instancia vaga, Bergson en la evolución creadora, siempre voy a estar refiriéndome a algunos autores como Bergson, Nietzsche, Spinoza y Hume, son cuatro autores que en Deleuze son cuatro pilares, ¿no? Él hizo monografías de los cuatro. Sus primeras obras son monografías sobre filósofos. Y todos ellos, de alguna u otra forma, se confrontaron al problema del lenguaje. Y particularmente Bergson hace una crítica al lenguaje, ¿no? Él dice que el lenguaje, fundamentalmente, en primera instancia, su sentido es un sentido social, es un sentido de hacer, ¿no? En ese sentido es imperativo, da órdenes, ¿no? Y es pedagógico, ¿no? En el sentido que cuando el lenguaje se establece en unas relaciones para enseñar, porque hay elementos que ya están dados de antemano, sea la cultura, sea la ética, sea la moral, incluso la percepción, ¿no? La manera de percibir, están determinadas por el lenguaje. El lenguaje es la manera en que pensamos, ¿no? Cotidianamente. Ahora bien, dentro del lenguaje hay críticas que se dan tanto teóricamente, en la epistemología, en la lingüística, como en la práctica, la literatura misma. La literatura, sobre todo la literatura contemporánea, como un Kafka, un Proust, un James Joyce, ¿no? Un Antonin Artaud o un Raymond Roussel, ¿no? Son autores Beckett, para hablar de uno de los últimos, no grandes, que destruyen toda esta idea de la personología, del sujeto, tienden a mostrarnos un lenguaje que escapa al lenguaje cotidiano, ¿no? Al lenguaje proposicional. La ciencia tiende a pensar, y se nos enseña en la escuela, ¿no? A pensar que hay sujetos que son cualificables, hay verbos que describen las acciones que se dan en ese sujeto, y hay atributos, ¿no? Se predican cosas de los sujetos. Por ejemplo, el hombre se define como un animal racional, que es una definición clásica, ¿no? El hombre, animal racional. Animal, género, ¿no? Nuestra diferencia específica, pensante, ¿no? Animal racional. O zoon logón, animal hablante, ¿no? O zoon politicón, ¿no? Esa concepción, que ya es una manera de aterrizar el problema de la forma y la crítica de la forma, nos está diciendo, por lo menos, dos salidas, ¿no? O el hombre tiene una naturaleza propia y es definible, hay definiciones previas que dicen esto es un buen hombre, ¿no? O un mal hombre. Sería, por ejemplo, el problema de la moral, ¿no? La moral católica, por ejemplo, definía al hombre como uno que tendía por naturaleza a ciertos fines, ¿no? Ahora, cuando tú cuestionas la forma, ya en ese ámbito moral, el hombre es lo que llega a ser, ¿no? Hay una frase fabulosa de Spinoza. Él dice, las cosas no son buenas porque las deseamos, las apetecemos porque son buenas, ¿no? La relación, la inversión de esa frase es fabulosa, porque
Si las cosas son buenas en sí, ¿no? Estamos determinados exteriormente a cumplir nuestros fines. Por ejemplo, el hombre es esto. Pero si el hombre es lo que hace, es su praxis, y en ese sentido hay una historicidad del hombre, el hombre no es determinable previamente. El hombre es determinable en tanto lo que hace, ¿no? Ahí hay una cuestión que se abre en el ámbito de la literatura, ¿no? Cuando la literatura llega, toma el lenguaje, lo lleva a su extremo, y ya tú no estás viendo proposiciones, ¿no? Un sujeto, un predicado, una descripción de un estado de cosas X, ¿no? Ya sea una manifestación, una denotación, etc. No, lo que tú estás viendo ahí es el lenguaje, que el lenguaje llega a su límite, ¿no? Sobre todo en autores como Artaud, ¿no? Incluso con el ruido, ¿no? Tú sabes que en Artaud, una obra como Le Momot, llega a escribir guturalidades, ¿no? Que tienen que ver con la agramaticalidad. ¿Tiene que ver eso solamente con un afán de destruir el lenguaje y la forma del lenguaje? No. Más bien tiene que ver con mostrarnos que detrás del lenguaje hay un elemento que es prelingüístico, ¿no? Hay una materia que es del enunciado, ¿no? El enunciado no se reduce a la frase, ni a la proposición, ni a la oración. El enunciado es un elemento que ya tiene... ¿Qué es un enunciado? Te doy un ejemplo, ¿no? En la feria, tú vas a la feria y alguien te vende unas cebollas, ¿no? Y hay toda una persuasión, un arte, ¿no? Del vendedor para atraerte como comprador, ¿no? Ahí hay un elemento de singularidad que escapa absolutamente a la definición del lenguaje, ¿no? O sea, en ese sentido el lenguaje ya es un área en donde tú puedes ver que el lenguaje no está hecho para pensar ni para racionalizar la realidad. El lenguaje está hecho para intervenir la realidad, ¿no? Crea realidad, ¿no? De ahí todo el desarrollo de la ontología del lenguaje. En el caso de Deleuze, la lengua es una cárcel, ¿no? Como decía Nietzsche, otro autor favorito de Deleuze, ¿no? En la gramática, en el sentido de gramática, con sus reglas, con una lengua, con sus estructuras que determinan cómo tú debes hablar, hay teología. Cuando tú te das cuenta que la realidad, ¿no? Imagina un concepto como la familia. ¿Qué nos dice la tradición lemórfica de la familia? La familia es un papá, una mamá, un hijo, ¿no? Es una estructura piramidal. Incluso en autores tan radicales como Freud. Freud llegó a hacer una crítica fuerte, ¿no? Al tema de la familia como forma, porque introdujo un elemento que era absolutamente informal en algún sentido, ¿no? Que era la sexualidad. Sin embargo, a lo largo, y esto es algo que aparece en el antiedismo, ¿no? La crítica Freud, este gran descubrimiento de Freud de lo informal, de la sexualidad, de la libido, de la energía abstracta que nos mueve, luego él la lleva a un terreno de la representación en donde empieza a hablar de Eros, de Tánatos y un dualismo y la moralidad, y el hombre tiene una tendencia a edificarse, ¿no? Por esa moral, ¿no? El super yo le pone trabas al ello, ahí hay una relación de... El ello sería lo informal, ¿no? El ello sería ese calefón en Chile decimos calefón, esa caldera caliente, ¿no? Encendida a todo fuego. ¿Qué hace el colegio? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hacen las reglas? Informan eso, le dan una forma, ¿no? Y al darle una forma lo determinan. Hay una manera correcta de ser niño, ¿no? ¿Cómo define Freud a un niño? Antes de que pase por la familia y por el lenguaje. Perverso polimorfo. O sea, la palabra lo dice. Una tendencia a cambiar la dirección, ¿no? De lo que es natural. Porque el hombre se define, de cierto modo, e incluso en la filosofía más moderna todavía, como si tuviésemos claro lo que es el buen hombre, ¿no? La buena forma de vida, el buen hombre, y el lenguaje ya es una manera de acusarlo, ¿no? Recuerda lo que hace Freud, ¿no? Con el propio lenguaje, ¿no? Freud con el propio lenguaje es la herramienta que se produce la transferencia, ¿no? Pero todos los elementos edípicos que Freud va imponiendo siempre era el padre, ¿no? Tú le puedes hablar de una manada, le puedes hablar de 5 cabritos, pero él siempre termina reduciéndolo todo a un elemento que determina y que estructura y que verticaliza y que ordena, ¿no? Edifica una estructura. En el arte, ¿no? Pensemos en un autor como pintura, ¿no? En Francis Bacon. Francis Bacon es un autor fabuloso, en tanto coincide paralelamente, no tendría por qué haber conocido la obra de un Antonin Artaud, y Antonin Artaud trabaja un concepto que es clave para la obra de la filosofía del Gilles, que es el concepto de cuerpo sin órganos, ¿no? Cuerpo sin órganos, tal cual suena. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? ¿No? Bueno, es una pregunta que da para escribir muchos libros y tesis doctorales, y etc. Pero a grandes rasgos y de manera grosera, ¿no? Podemos decir que el cuerpo sin órganos es el esfuerzo que hace Deleuze, inspirado en este concepto de Antonin Artaud, de pensar más allá del organismo, ¿no? Porque el organismo nos determina también, nos da forma, nos informa.
El organismo nos dice cómo concebimos, ¿no? ¿Para qué es la boca? La boca es para comer y comemos para regenerar los tejidos y nos casamos para reproducirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Antonín Artaud dirá que hay un elemento o una instancia previa, ¿no?, a esa forma que dan prueba, ¿no? Y dan prueba de que la vida no es determinable ni definible, ¿no? En términos de que hay una organización. La organización existe, pero para que haya organización tiene que haber algo que lo instale, ¿no? Ahí inmediatamente aparece el tema del logorismo. ¿Por qué somos esto y no somos esto otro? ¿Por qué tendemos a pensar que esto es saludable y esto no? ¿Por qué tendemos a pensar, por ejemplo, que las drogas son perversas, ¿no?, y nos destruyen? ¿O por qué tendemos a pensar que dedicarte a ciertas actividades como el arte, la filosofía, o la droga, o el baile, o el placer, por el placer, son destructivos per se? Precisamente porque son formas que atentan contra la organización, ¿no? La organización siempre tiende a ser un modelo, para usar una metáfora de astrofísico, ¿no?, un modelo oclusivo como un hoyo negro, ¿no? De hecho, el símil lo usa Deleuze para hablar de la subjetividad. Dice, la subjetividad siempre actúa como un hoyo negro, pero paralelamente requiere de una superficie, ese hoyo negro, para que se inscriba la memoria de esa oclusión que se produce de la fuerza. Porque en Deleuze, si hablamos de lo informal, siempre son relaciones de fuerza. Ahora, relaciones de fuerza que históricamente están determinadas, porque siempre, en la historia tú siempre vas a encontrar formas. O sea, siempre vas a encontrar, por decirlo así, ese elemento post festum, después de la fiesta, después de lo dado, como decía Hegel, el ave de Minerva emprende el vuelo al atardecer, ¿no? Se refiere a la lechuza, ¿no? Que el conocimiento solamente es posible una vez consumadas las cosas, ¿no? Eso es una manera de entender la realidad. Ahora, si tú te das cuenta que detrás de ese hecho consumado, como el detective, ¿no?, como en la novela policíaca, tú puedes darte el lujo de buscar los detalles que han configurado esa realidad, que pueden ser múltiples, ¿no? Aquí hay un juego, por ejemplo, por la multicausalidad. Las cosas son multicausales, no hay una monocausalidad, no hay una causalidad lineal, como nos tienden a hacer pensar las ciencias duras, ¿no? Porque las ciencias duras, sin duda, que tendrán muchos aciertos en su terreno, no me cabe duda, pero trabajan, por eso son Naturwissenschaften, ¿no? Son ciencias de las cosas, pero no ciencias, no Geistwissenschaften, no ciencias del espíritu. El arte, filosofía, trabaja en ese terreno en donde ya se escapa la cosa, ¿no? Esa relación sujeto-objeto, de objeto determinable. Cuando tú trabajas con un elemento como un ser humano, considerado individualmente, o colectivamente, o socialmente, o étnicamente, o históricamente, tú ya no tienes ninguna posibilidad de trabajar con categorías tan claras, tan precisas, ¿no?, como las de las ciencias duras. Porque las ciencias duras trabajan con objetos que trabajan con una variable, eligen sus variables, eligen el momento de inicio, eligen el conjunto de llegada, ¿no? Hay toda una predeterminación. Pero con un objeto tan raro de estudio como el ser humano, en el ámbito que tú quieras, ¿no?, la sexualidad, el erotismo, la economía, ¿no?, se escapa, ¿no? Se escapa ese elemento, ¿no? La obra de arte, cuando se cierra, se independiza, se autonomiza de su autor, ¿no? Pasa a ser un mundo, de hecho es un éxtase. Esa es una tesis bonita de Deleuze, ¿no? El arte, si tiene un elemento de resistencia a lo establecido, a lo dado, es que inventa, crea, ¿no? Y crea en tanto aparece algo nuevo, ¿no? Y si eso nuevo aparece, es imprevisible, porque no es determinable con las condiciones científicas, materiales, de causa y efecto, ¿no? Es algo que aparece e irrumpe, ¿no? Y en ese sentido se puede hablar de éxtasis, ¿no? La teoría del cine de Deleuze, en ese sentido, es paradigmática, porque son dos libros, ¿no?, uno del 83 y uno del 85. El primero, Cine Movimiento, se encarga del cine clásico, lo que Deleuze le llama el cine clásico. ¿Qué es el cine clásico? Es el modelo que descansa en el movimiento, ¿no? Es la cámara que tiene determinado un cierto guión, ¿no?, y en donde la motricidad está definida por una acción, ¿no? Él le llama la gran forma. Por ejemplo, en las películas de la conquista del oeste, o en la película donde aparecen los europeos que llegan a América e instalan la civilización. Hay un estado de cosas inicial, luego hay acciones que son paradigmáticas, ¿no?, como picos, ¿no?, de una cordillera, que determinan el cambio de esa forma hacia una nueva forma. Por ejemplo, ahí tienes la famosa modernización, la modernización del tercer mundo.
¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, se lleva a cabo por este paradigma. Y el cine clásico tiende a hacer eso, ¿no? Un autor ruso como Eisenstein, ¿no? La Revolución Rusa, también. Aunque Eisenstein ya, eso es un modelo más dialéctico, pero porque más complejo, aparece el elemento de lo patológico, pero siempre está determinado por este cambio, ¿no? De una forma a otra, y mediada por la acción. Es un modelo que, por decirlo así, descansa en una teleología. ¿En qué sentido teleología? En que hay unos fines que no se han cumplido y que la película X, la que sea, instala el estado de cosas, hay un desarrollo, como se nos explicaba en el colegio, recuerdo cuando decían, hay un momento de desenlace, y la obra se resuelve, ¿no? En ese sentido, cumple casi a rajatabla con el paradigma de la poética de Aristóteles, ¿no? Cuando define la obra como una obra que tiene un principio, un medio y un fin, y que desarrolla esa historia, ¿no? Ese logos es la palabra que usa Aristóteles. El logos es el relato. El relato tiene una realización, se finaliza, ¿no? De hecho, Aristóteles decía que era la felicidad, ¿no? Es lo que define el fin del hombre, el fin supremo. Pero para saber si tú o yo hemos sido felices tenemos que morir, ¿no? Porque una vida acabada es una vida terminada, ¿no? El cine moderno para Deleuze, que aparece en el año 45 con la Guerra Mundial, él se va a centrar particularmente en el neorrealismo italiano. Ya va a empezar a trabajar con espacios cualquiera. Sus personajes van a ser insignificantes. Va a haber una tendencia a inmovilizar la acción. La acción fracasa. Por ejemplo, en la mujer preñada, en el pobre, en el ladrón de bicicletas que anda ahí, que camina y que anda en lugares inciertos, en unas masas inciertas. Todo un mundo, por decirlo así, derruido. El mundo ha desaparecido. Ya no ha muerto solo Dios, no ha muerto solo el hombre. Con la Segunda Guerra Mundial murió el mundo. O sea, la idea del mundo, ¿no? Hay un extrañamiento, ¿no? Entonces Deleuze va a decir, uno de los elementos técnicos que el cine clásico no había hecho, y que sí va a introducir el cine moderno, es el elemento del tiempo. El tiempo ya no va a ser una presentación indirecta a partir del movimiento, de la realización de la obra, sino que el tiempo va a aparecer inmediatamente a partir de un efecto que él le llama videncia, ¿no? El acto de evidencia que tienen los personajes que introducen el neorrealismo italiano. ¿En qué sentido? En el sentido en que su impotencia de actuar, su incapacidad de actuar, hace que él visibilice una serie de cosas, por ejemplo, la parturienta que ve su niñez y ve la miseria del mundo, ¿no? La película de 12 años, Europa 57 creo que es. Bueno, pero el tema es que es esa mujer que se planta fuera de una fábrica, ha perdido un hijo, está en una situación de desarreglo emocional, de desarreglo social, de desarreglo de valores, de todo, está territorializada, para usar un concepto de él, y la mujer ve salir una serie de trabajadores de la fábrica y ella en su fuero interno dice, veo condenados, o sea, veo presos. ¿No? Esa evidencia solamente la introduce, en primer lugar, la dislocación del modelo teleológico. O sea, el que las cosas funcionen mal y en que tú percibas y te das cuenta que funcionen mal, ¿no? Ya es un elemento que permite ver la realidad de otra manera, ¿no? En segundo lugar, la evidencia es una suerte, Deleuze lo describe así, ¿no? Es como él tiene un cineasta favorito, se llama Resnais, ¿no? Que es un francés fabuloso que trabaja el tema del tiempo y el tema del amor. Y si hay un elemento ahí importante en la obra de Resnais, es precisamente, como lo dice Deleuze, este regreso de los muertos, ¿no? El regreso de la muerte, ¿no? En el sentido que tú has perdido toda función social, te has desocializado, ¿no? Has perdido la función de padre, de trabajador, aunque estés trabajando y aunque seas padre, pero es como que vives como una especie de zombie, ¿no? Que está al margen, ¿no? Esa impotencia, paradójicamente tiene una potencia, que es la potencia de la evidencia, ¿no? De ser capaz de mostrarnos una serie de detalles, una serie de elementos que son multívocos, ¿no? Que precisamente, en primer lugar, ¿no? Desafueran o deslegitiman, ¿no? Toda esta teleología que se nos ha vendido como que mira, esto es lo normal. Y por otro lado, muestra la potencia misma, ¿no? De lo emocional, de lo irracional, ¿no? De la afectividad. Si tú piensas en la pintura, Bacon, ya que lo habíamos nombrado hace un rato atrás, piénsalo tú en lo que hace con el rostro, ¿no? Bacon
si se dice que es un cuerpo sin órganos eso, porque el rostro en cierto modo es desrostrificado, ¿no? El gesto, la utilidad. Es un pintor que lo informal se come por todos lados a lo formal, ¿no? Pero para darnos cuenta de una realidad contemporánea, ¿no? Que es precisamente el derrumbamiento, ¿no? de las certezas, ¿no? Si el arte, si la música, la música, tú me has dicho la música dodecafónica, bueno, si vamos más allá de John Cage, ¿no? O sea, la música llega a tal grado que lo importante ya no es ni siquiera la armonía, la construcción estética, la forma, ¿no? Lo importante es el rol que juega la música en tanto se pone como punta tecnológica en el sentido de arte, ¿no? Sobre una crítica a lo establecido, ¿no? En ese sentido ya los dadaístas lo habían hecho, ¿no? Cuando tú le pones un bigotito a la Mona Lisa, o cuando pones un urinario como objeto de arte, lo que estás haciendo es obliterar la realidad, ¿no? Y esa obliteración tiene un sentido político, pero no un sentido político en el sentido que te vas a poner a hablar de los políticos, sino que un sentido político en que el deshacer la manera de percibir, el atentar contra el modo convencional de percibir las cosas, que creemos que las cosas tienen fines claros, límites claros, eso ya es radicalmente revolucionario. En el terreno de la sexualidad igual. O sea, Deleuze nos habla de la heterosexualidad, la homosexualidad, hasta eso es reaccionario. Lo revolucionario es llegar a darnos cuenta que la sexualidad es un asunto de n sexos. Es un asunto que no tiene que ver en absoluto con un rol prefijado, ¿no? No es que tú tengas el modelito romanticón o el modelito del patriarca, no. La sexualidad es una singularidad. Y si la singularidad es el elemento más importante para dar cuenta de la concepción que tiene de la forma de Deleuze, es porque detrás de la forma hay algo informal, ¿no? Y ahí yo me atrevo a reiterar las analogías que hace Deleuze con la curva, ¿no? Deleuze dice, ¿qué son las singularidades de una vida cualquiera, de un estado de cosas cualquiera, de un objeto de arte? Las singularidades son puntitos que, lamentablemente, cuando los analizamos, como siempre trabajas sobre formas que han sido dadas históricamente, tú te encuentras lo primero en la forma. Pero si tú te analizas la curva que informa eso, esa curva tiene elementos singulares que son irreductibles a esa curva, ¿no? En ese sentido es muy aclaratorio por qué Deleuze, y se ha publicado muy bien en Argentina en 3 partes de los cursos de Foucault, ¿no? Él dice, el primer eje de Foucault era el saber, la forma, lo que da forma, el saber la forma. El saber informa desde la luz y el saber informa desde el lenguaje, informa, ¿no? El segundo eje era el poder, aquellos elementos previos que pueden diagramatizarse, o sea, tú puedes hacer un esquema diagramático de relaciones de fuerza que da cuenta de cómo esa forma es efecto de estas relaciones de fuerza, ¿no? Por ejemplo, el trabajador, el obrero y el empresario, o el industrial, en el siglo XIX. Ahí hay una relación de fuerza y hay altos y bajos, pero que dan cuenta de cómo nace ese modelo de disciplinamiento, ¿no? Hoy en día la empresa, el capital, el dinero, ahí tú te das cuenta cómo nace este modelo de globalización, ¿no? Pero hay un tercer eje, ¿no? Que él le llama el eje de la autoafección. ¿Y qué es la autoafección? La temporalidad. Porque la concepción que tiene del tiempo de Deleuze en el segundo cine, que es el cine moderno que le llaman él, ¿no? Para él el tiempo ahí se presenta de manera directa. Él le llama imagen cristal, ¿no? Es un, ¿cómo se llama este actor? El que siempre es la mejor película, siempre Ciudadano Kane, ¿no? Orson Welles. Orson Welles, por ejemplo, tiene ciertas escenas en donde tiene unos planos de profundidad en que está todo. Está lo que pasó, está lo que pasa y está lo que pasará, ¿no? En ese sentido hay una especie de síntesis del tiempo, ¿no? Un tercer elemento que da cuenta de la autoafección. ¿Por qué es tan importante en Deleuze? En términos de la forma y lo informal que da cuenta de cómo nace la forma. O sea, la forma siempre es un producto, ya lo entendemos, ¿no? Es un derivado, es un efecto. Es una estratificación. La imagen del estrato es fabulosa porque es una compactación. Pero todo estrato es histórico. Tarde o temprano se va a diluir, ¿no? Se va a desvanecer. Como dice Mefistófeles en Fausto, todo es digno de perecer. La belleza de una flor, la belleza de una mujer, todo se marchita y se destruye. O como dice Fitzgerald, ¿no? Otro autor favorito de Deleuze, toda vida es un proceso de demolición. Entonces, el elemento de la autoafección, o el tercer eje de la obra de Foucault, que encuentra Deleuze, pero que también la desarrolla en su propia obra,
el elemento de la autoficción es el elemento de la invención, de la temporalidad. Pero no es una temporalidad que psicológicamente esté dentro de nosotros, sino que Deleuze lo llega a decir así, nosotros estamos dentro de la temporalidad. Es una memoria, pero es una memoria ontológica, no es una memoria psicológica, ¿no? Eso es la memoria. Por eso el concepto de registro, ¿no?, es tan importante en la obra de Deleuze para cuando quiere dar cuenta de las formas históricas, ¿no? Si hay un momento histórico para Deleuze que es importante respecto a estas nuevas subjetividades propias de las sociedades de control y no meritorias de la sociedad disciplinaria, estas nuevas subjetividades, él encuentra unos hechos que suceden en París 68, ¿no? Él dice, ¿cómo nace París 68? Tito, el cuestionamiento del centralismo con Stalin, ¿no?, la guerra de Vietnam, ¿no?, las luchas sociales de los negros, los panteras negras en Estados Unidos, todos esos elementos, ¿no?, para Deleuze, París 68 es un ejemplo de cómo se cristaliza, ¿no?, se cuestiona y aparece un nuevo tipo de lucha que es transversal, en donde se establecen relaciones entre grupos sujetos que ya no se subsumen al modelo clásico, ¿no?, del marxismo del partido o al modelo clásico del mundo laboral del sindicato, sino que es un modelo que siempre está, por decirlo así, en proceso de formación, ¿no? Ya cuando se institucionaliza, nos recuerda el Partido Mexicano, Partido Revolucionario Institucional, es un chiste, ¿no? Casi un chiste de mala fe, porque ¿cómo vas a institucionalizar lo que es la revolución, ¿no? En ese sentido, Deleuze, cuando tú dices lo informal para dar cuenta de la forma, en cierto modo también podrías decir que es un filósofo de la revolución, pero no de la revolución en el sentido de un hecho o acontecimiento histórico, sino que en el sentido de devenir revolucionario. O sea, la vida, Karl Jasper hablaba, por ejemplo, de la locura, ¿no? Y decía que la locura, para estar realmente sano, había que vivir un proceso de destrucción del ego, ¿no? Porque el ego, petrificarte en un ego, es anclarte, ¿no? Es casi la definición del neurótico, todavía no. O sea, el tipo que está amarrado por una caracterología psicológica, por una costra psicológica de caracteres, ¿no?, por lo que Reich le llamaba la caracterología precisamente, es un tipo que cree que la realidad es así, ¿no? Y por eso cago de esta forma, y por eso como de esta otra, y por eso cierro la puerta, y por eso si follo con la luz apagada, etc., ¿no? Todos esos modelos son modelos que tienden a la neurosis. ¿Cómo se llama esa tendencia en Deleuze? Polo paranoide fascistoide, ¿no? Primero yo, después mi familia, después el barrio, después la manera de pensamiento absolutamente oclusiva, ¿no? En ese eje del rostro, que donde hay una oclusión, siempre pienso primero yo. Y Deleuze, en una entrevista que da a Claire Pernet, que se llama la BCD, él dice, le preguntan, ¿cree que defina la gauche, la izquierda, ¿no? Y él dice, bueno, ser de izquierda es una cuestión de orientación. Ahí en Deleuze hay un guiño muy bonito con el tema de lo geográfico, ¿no? Porque él dice que plantarse en la realidad de manera geográfica es revolucionario. Y él dice, ser de izquierdas es primero el mundo, ¿no? Primero la multiplicidad, después el continente, después, por último, ¿no? Eso ya indica, ¿no? Eso es un buen tema, por ejemplo, para analizar lo que está pasando aquí en Cataluña, ¿no? Como el tema del catalanismo es un tema que tiene que ver con la forma. O sea, cuando tú dices soy catalán y esto es ser catalán, te estás olvidando de que la historia de esta ciudad, por lo menos en el último siglo, es la historia de un flujo de gente que ha llegado, que ha entrado y que ha pasado por aquí, y que también es importante para determinar lo que está convirtiéndose Cataluña. Siempre estamos en estado naciente, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, lo revolucionario y estas especies de homologías que hay entre los distintos niveles de la obra de Deleuze, ontológico, filosófico, estético, político, en el cine, en la pintura, siempre tienden a lo mismo, ¿no? Tienden a hacer una especie de apología de la horizontalidad, lucha contra las jerarquías. Para Deleuze es imposible que la realidad pueda ser definida por algo que escapa a la realidad, ¿entiendes? Porque si tú te pones a analizar en el ámbito que sea, siempre el fundamento parece que calca ciertos elementos de lo fundado para imponerse como fundamento, ¿no? Y precisamente lo informal, las relaciones de fuerza, la autoafección, dan cuenta, ¿no?, de ese juego de manos que se oculta, ¿no? Cuando se nos dice, por ejemplo, mira, en Chile, la chilenidad es hacer esto, el chileno come así, el chileno canta esta canción, el chileno es fiel a esto, y si no haces esto, no eres chileno, ¿no?
en ese sentido, la riqueza, o sea, la riqueza que tiene el concepto de forma, en el sentido crítico que lo toma Deleuze por distintos ámbitos de su obra y autores que trabaja, siempre tiene esa virtud, ¿no? De mostrar cómo hay una especie de defensa, de apología de lo que se puede resumir como una filosofía de la vida, ¿no? Deleuze es un filósofo de la vida. Su último texto se llama Una inmanencia, una vida, una inmanencia, ¿no? Y precisamente es para definir ese elemento que en latín se llama homo tantum, ¿no? Un hombre cualquiera, como el hombre de Domicil, ¿no? O como el personaje de Melville, él preferiría no serlo, ¿no? Bartley, ¿no? Un tipo que no tiene simpatía, sin nombre, sin casa, sin... porque parece que nuestro destino, a lo menos nuestra generación, que nos ha tocado la parte dura de esta época, ¿no? Es ser, puedes tener títulos, puedes tener estudios, puedes tener un montón de cosas, pero el arraigo, ¿no? Y la estructuración que tenían nuestros abuelos no existe, ¿no? Como dice Deleuze, una fórmula maravillosa, ya no estamos en la era del topo. El topo era el topo de Kafka, ¿no? El capital era el topo, el animal del cerrado, ¿no? Estamos en la era de la serpiente monetaria, ¿no? Todo, o cuando usa el símil del deporte, estamos en la era del surf. Hay que surfear la realidad, ¿no? Porque la realidad se ha convertido en eso, ¿no? Se ha convertido los medios de comunicación, por la ruptura de la frontera, por el abandono de los arquetipos, ¿no? Cuando tú dices forma, dices también arquetipo, ¿no? La forma es aquello que supuestamente nos hace ser. Y él les dice algo maravilloso que yo siempre lo he resumido con el subtítulo de Ecce Homo de Nietzsche, ¿no? Ecce Homo, es aquí el hombre, y el subtítulo es o cómo se llega a ser lo que se es. El matiz que introduce esa frase es precisamente la idea de que lo procesual es lo interesante, porque lo procesual es lo que da cuenta de cómo llegamos a hacer algo, y ese llegar a hacer algo es precisamente llegar a asumir o a tomar una forma, ¿no? Bueno, aunque podrías hacer el proceso del drogadicto o un Henry Michaud, ¿no? Hay una metáfora de Michaud que es preciosa, ¿no? Él dice, para llegar a ser esos seres lentos que somos del ojo del huracán, ¿no? O sea, la realidad es huyente, ¿no? Hay una entrevista, no, perdón, una vez yo le pregunté a un profesor mío, hace 20 años atrás, él es psiquiatra y no hacía la clase de Deleuze, trataba de hacer la clase del hombre, pero sabía mucho de psiquiatría. Y yo le pregunté cuál era la diferencia entre ser esquizofrénico y neurótico, ¿no? Él me dijo, mira, el neurótico es el tipo que ve la realidad como una poza de agua, o como una pecera, y siempre está en una actitud, ¿no? Circunspecta, de tratar de adivinar y ver qué pasa ahí abajo, pero sin ir más allá de la superficie del agua. O sea, está ahí expectante. Es un tipo que, bueno, un poco paranoico, un poco neurótico, ¿no? Un tipo que está gatillado por el delirio apotropaico. O sea, esa capacidad que tenemos de querer inmovilizar las cosas sabiendo que no son móviles, que son móviles, ¿no? Pero ¿qué es el esquizofrénico? Y ahí me da risa porque es un viejo, ¿no? Calvo, así, canoso, y el tipo dice, mira, y ser esquizofrénico es esto, es meter la cabeza debajo del agua, sacar la cabeza, pegar un grito, ¡ah!, ¿no? Y volver a meter la cabeza. Entonces el tipo que se atreve a sumergirse, ¿no? O a ir a alta mar, como dice Leibniz, ¿no? Es el tipo que no le gusta andar por la orilla del mar y ahí por lo convencional, por lo cotidiano, por el sentido común, llego hasta donde mean las viejas, dicen en el campo en Chile, ¿no? O sea, llego hasta el lugar seguro. No, el arte radical contemporáneo, los políticos radicales, los movimientos sociales, estos que se han atrevido a salir a la calle, son movimientos que se atreven a cuestionar una forma de estructurar la realidad que no tiene por qué ser la que debería existir, ¿no? Podría existir otra perfectamente, pero esa otra no va a existir mientras tú no seas capaz de salir a alta mar, ¿no? En ese sentido, el símil de Deleuze, de la geografía, es fabuloso, ¿no? No vivir en lo sólido, pasar por lo líquido e incluso llegar a lo gaseoso. El cine hace eso mucho y la fotografía, ¿no? Porque la ruptura de esas fronteras de lo que da forma es precisamente lo que hace que podamos vivir de acuerdo a las formas que somos capaces de crear nosotros, y no a las formas que crearon unos tíos de hace 40, 50, 100 años atrás, que yo creo que es
hay formas que incluso son arcaicas, ¿no? Cuando tú ves a un presidente como Rajoy hablando con su autoritarismo, estás viendo al déspota, ¿no? Que impone la única verdad sagrada que puede existir, que yo tengo la razón y que ustedes todos son los malos, incluso el PSOE. ¿No? Y esos modelos son modelos, que se llama de Ursta, ¿no? El modelo autoritario, piramidal. Entonces, cuando tú llegas a una filosofía como esta, ya te lo cuestionas todo. Pero no para caer en un escepticismo, sino que para invertir la realidad. En el sentido que te das cuenta que si la realidad existe no es porque esté dada. La realidad existe en tanto tú y otro, ¿no? Bergson, ¿no? Vuelvo a Bergson. Y ahí se introduce un tema que es fascinante, que es un tema filosófico, pero también es político, ¿no? Que es el tema, que yo lo resumo en una frase de Bergson, que Deleuze la trabaja mucho, ¿no? Que es el tema de el tiempo, ¿es invención o no es nada? ¿Por qué es tan importante esta crítica al formalismo? Para buscar una frase. Porque el formalismo, sin duda, ¿no? Ha hecho contribuciones a la historia de la filosofía y al conocimiento, sin duda lo ha hecho, pero el formalismo va casado o está entramado, ¿no? con una historia, ¿no? De las instituciones que hacen que el saber tome una cierta forma y no otra, ¿no? Es algo que trabajó Michel Foucault. Deleuze es un autor que trabajó mucho a Deleuze, publicó mucho, de hecho ahora se ha publicado en Argentina 3 tomos, ¿no? De sus cursos sobre Foucault, que son fascinantes, ¿no? Y precisamente ahí la relación, los ejes que descubre Deleuze en Foucault, además ni siquiera es un Foucault, es Deleuze leyendo a Foucault, diciendo este es Foucault, pero en realidad es el Foucault de Deleuze. O sea, ese de Foucault no lo vas a encontrar en Foucault, es el Foucault de Deleuze, es algo que lo dice Miguel Morey, el filósofo de acá, que ha escrito sobre el tema y trabaja mucho y él está muy conforme, muy feliz con esa idea de que el Foucault de Deleuze es un monstruo, ¿no? Foucault es un buen ejemplo de una respuesta que da Deleuze cuando le preguntan por qué él detestaba la historia de la filosofía, ¿no? Él decía que la historia de la filosofía era una especie de policía en la academia, ¿no? Que te decía, este es Platón, este es Aristóteles, este es Descartes, muchas veces reduciendo la obra a catálogos, a manuales, a nivel escolar, ¿no? Y todo cuadraba, o sea, todo cuadraba como en el cuadro de la Academia de Atenas, ¿no? Con todos los filósofos ahí, tú determinas cada uno en su lugar. Entonces Deleuze decía que él bueno, y en el momento histórico en que está estudiando Deleuze, que es en los años 40-50, que es un momento crucial para Europa, porque acaba de terminar la Guerra Mundial, hay todo un giro y un renacimiento del marxismo, de Hegel, de las filosofías del Estado, del saber, etc. ¿No? Y él dice, yo detestaba eso, detestaba Hegel, detestaba Heidegger, detestaba la fenomenología. Y mi manera de no subsumirme a ese academicismo era entendiendo la filosofía como una especie de enculé, de sodomía. O para decirlo de otra forma, él mismo lo dice, ¿no? de inmaculada concepción. ¿Y cómo lo describe Deleuze? Es una alegoría bastante simpática, ¿no? Él dice, yo me acercaba a los filósofos, ¿no? A Hume, David Hume, a Henri Bergson, a Spinoza, ¿no? Y le hacía un hijo detrás, ¿no? Y ese hijo, si bien no era el filósofo que estaba atendiendo, ¿no? Tenía que parecerse, ¿no? Porque yo era el que me acercaba atrás. Pero con Nietzsche no me pasaba eso. Nietzsche es un autor tan violento, tan filósofo del martillo, le dicen, ¿no? Porque destruye representaciones, destruye íconos, es un gran destructor de todo lo que está establecido, ¿no? De los viejos valores, para instalar nuevos valores. En ese símil, Nietzsche es un autor que se te pone atrás y te hace, ¿no? ¿Por qué recuerdo esta metáfora tan interesante, ¿no? Porque Deleuze siempre es un autor que si tú vas revisando las primeras obras hasta su tesis doctoral, que son 7, 8 obras, ¿no? Va a contracorriente en su historia, ¿no? En el psicoanálisis empieza a hacer una crítica al psicoanálisis, en Bergson hace una interpretación absolutamente anacrónica en términos de que Bergson está sumamente olvidado por la Academia Francesa, David Hume lo interpreta absolutamente lejos del cientificismo anglosajón, y a Bergson mismo lo piensa ontológicamente, lo despsicologiza, ¿no? Es un autor que siempre tiende a hacer violencia, ¿no? Para encontrar ese elemento en cada autor que trabaja, ¿no?
que vaya en contra de lo que ya se ha establecido como una verdad consagrada y oleada, ¿no? Él piensa que hay que hacer lecturas singulares y ir al autor, ¿no? A ese grado la historia de la filosofía desaparece como una línea de continuidad de conocimiento y evolución de los saberes. Esa es otra idea interesante de la forma. Si establece la relación entre historia y forma, ¿no? La historia, desde Hegel y los grandes historiadores del siglo XIX, nos tienden a hacer pensar que la realidad a nivel histórico, ¿no?, ha sido un progreso, ¿no?, desde los salvajes a los bárbaros, a los civilizados, y el progreso era la promesa final, ¿no? Eso es una idea muy decimonónica, muy del siglo XIX. Deleuze llega a tal nivel de antihistoricismo o de anhistoricismo, porque el historicismo termina en eso, la historia tiene fines, grandes fines. Como decía Kant, el hombre abandona su infancia, ¿no?, y pasa a su estadio civil por el saber aude, por el saber por sí mismo, ¿no? Deleuze va a ir en contra de esa idea, ¿no? Deleuze piensa que la historia ha llegado a tal nivel de deslegitimación como relato histórico, como relato hacia el progreso, como el hombre perfeccionable, como la idea de que el hombre es un ser infinitamente perfeccionable, ¿no? Ahí hay una analogía y un elemento que es herencia del cristianismo, ¿no? Esta idea de que lo perfectible de Dios como forma, ¿no? Como forma. No Dios que existe, no interesa que exista. La crítica de la razón pura es eso, ¿no? El Dios teológico no existe, ahí es el Dios moral. ¿Por qué el tema de la forma de Dios es interesante? Porque el hombre, cuando se concibe como perfectible y como diferente de los animales, ¿no?, es el único que puede perfeccionarse, tiene inteligencia, tiene razón. Ahí hay un modelo que está determinado por una identidad, y esa identidad está determinada por la idea de forma de Dios, ¿no? Es, por decirlo así, es el modelo de la semejanza, ¿no? ¿En qué no nos parecemos a Dios? Bueno, nuestro entendimiento es limitado, el entendimiento de Dios es infinito, ¿cierto? Pero nuestra voluntad es semejante a Dios, ¿a qué elemento? Al espíritu. O sea, el querer, la voluntad. En ese sentido, el paradigma del dominio de la naturaleza, que nace en Descartes, ¿no?, y de la determinación de la cultura por sobre la naturaleza, ¿no?, es un paradigma que se ajusta perfectamente a esta singularidad que nos permite pensar, ¿no?, la idea, la forma de Dios, ¿no? Cuando se cae eso, que es el tema de la muerte de Dios, ¿no?, cuando se cae la muerte de Dios, lo que se cae de ahí no solamente es Dios como idea, como forma, también se cae la idea de la forma hombre, ¿no? Es el tema de Michel Foucault de las palabras de las cosas, la muerte del hombre. ¿Por qué muere el hombre? No es porque desaparezcamos tú, ni yo, no, eso es ridículo, o sea, el hombre existe. Aquí se está hablando de la forma hombre. La forma hombre es un modelo histórico que en las lecturas que hace Deleuze de Foucault, y si vas a Foucault también lo vas a encontrar, es determinable desde el periodo clásico que se aloja en el siglo XVII hasta el siglo XIX y principios del siglo XIX, ¿no? Es el modelo que descansa sobre la idea de que el hombre es una materia, una forma, una materia que es formable, ¿no?, y que es determinable en distintas instituciones. O sea, cuando Foucault habla de sociedades disciplinarias, que son fundamentales para esa modernidad, la del hombre, ¿no?, las sociedades disciplinarias, ¿qué son? Las sociedades disciplinarias son lugares de encierro, ¿cierto?, en donde una multiplicidad cualquiera es encerrada, ¿no? Por eso siempre es una multiplicidad limitada, ¿no? No es una multiplicidad abierta, como eso en la actualidad, de ello hablaremos un poquito más adelante. Por lo pronto, las sociedades de control, lo que Foucault llama las sociedades de encierro, están determinadas por especies de círculos, ¿no?, que son instituciones. La institución es la que da forma. Por ejemplo, la familia, el ejército, el hospital, la cárcel, la fábrica. Cada una de esas instituciones, que son saberes formados, ¿no? ¿Cuáles son las formas que se siguen en cada una de ellas? En la familia, el niño, el escolar, el preso, pues cada uno de esos son formas. O sea, estas instituciones informan a estas multiplicidades. Es un modelo interesantísimo, quizás el momento cúlmine de ese modelo sea el Fordismo, ¿no?, cuando llegamos al periodo keynesiano, en donde el Estado se hace cargo de estas instituciones y las propaga por toda la población, ¿no? Sin embargo, es un modelo que muere en el siglo XX.
¿no? Ya estamos dejando de ser, a lo menos podríamos decir eso, ya estamos dejando de ser sociedades disciplinarias, ¿no? Sociedades que descansen en modelos de encierro que determinan una multiplicidad cualquiera, pero restringida, ¿no? ¿Por qué? Porque Deleuze tiene un pequeño escrito en la última parte de su obra, es un texto de los años 90, 89, creo, Postscriptum sobre las sociedades de control, ¿no? Él está muy inspirado ahí en otro autor literario muy importante, William Barrow, ¿no? El famoso por el festín desnudo. Él ha escrito sobre el control y sobre la paranoia y todos estos elementos de los nuevos poderes que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, con la invención de la informática, de los medios de comunicación, etc. Pero a Deleuze lo que más le interesa es el festín desnudo, o sea, cómo aparece ahí inmerso de modo literario el elemento de un nuevo modelo social, ¿no? En donde ya el poder no se ejerce en estas instituciones. Esto no significa que las instituciones disciplinarias desaparezcan, ¿no? Las instituciones disciplinarias simplemente están en crisis y en perpetua crisis, pero se subordinan a un modelo que ya es otro, ¿no? Y que es un modelo que trabaja por una tercera revolución, ¿no? Tecnológica, la informática y los medios, la telemática, los medios, la nueva administración, ¿no? Que trabaja en espacios abiertos, ¿no? Sociedades de control. Ahí ya es una multiplicidad cualquiera en espacios abiertos. E incluso puede llegar a ser lo que Foucault le llamaba una biopolítica, porque tú ya no estás trabajando con individuos que deben ser informados, ¿no? Si tú quieres tener claro hasta dónde llegó en su máximo perfeccionamiento el modelo del disciplinamiento y el encierro, y la promoción de la subjetivación que promueven estos modelos sociales del siglo XIX, claramente lo puedes encontrar piensa tú en el Código Civil Napoleónico y piensa en cuando lo que Foucault llamaba las prácticas pastorales, ¿no? ¿No? ¿Qué es la práctica pastoral? Es cuando un modelo del sacerdote, Nietzsche, de genealogía de la moral, se hace cargo de un grupo, de un rebaño, ¿no? Y establece una relación no solamente con el rebaño, sino que establece una relación individual con cada una de esas partículas del rebaño. Y cada una de esas partículas del rebaño, de eso es una palabra que es interesante, urgas, ¿no? Es como las tecnologías del yo, otro texto de Foucault, ¿no? La confesión, si tú vas a la historia de la confesión es una práctica colectiva, pública, que se hacía públicamente, ¿no? en las sociedades protocristianas, ¿no? Y cristianas. Pero más adelante, cuando el modelo se instaura en la iglesia, ¿no? La confesión individual entre un sujeto y un sacerdote, y más adelante en el modelo más secularizado, que es el de Freud, cuando incluso la clínica, ¿no? La entrevista entre el enfermo que habla y el diván, el psiquiatra que se sienta ahí, entre menos hable mejor, silencio eminente. Luego interpretará todo lo que tiene que interpretar, pero él habla, ¿no? Ahí hay lo que se llama la transferencia, ¿no? En ese modelo había un afán por individualizar, ¿no? Individualizar y reconducir, ¿no? A ese sujeto a su salud, por decirlo así, a su normalidad. Había que normalizarlo. Hoy en día ese modelo está en crisis. ¿Por qué? Porque el modelo de soberanía estatal de encierro fracasó. Se habla de un poder supranacional. El modelo de la familia perfecta, triangulada, fracasó. Incluso el modelo de la sexualidad diforme, heterosexual, fracasó. O sea, se tiende a vivir hoy en día en el ámbito que tú quieras, ¿no? De igual modo como ha pasado en el arte, ¿no? El arte pasó de lo figurativo, lo formal, a lo abstracto, ¿no? E incluso ya llegó a un elemento de lo conceptual, desaparece incluso la materialidad del arte, se convierte en performance, en happening, o sea, el arte tiende a ir a ese elemento informal, ¿no? Para dar cuenta de aquello que no es lo que se siente, sino que es lo que permite sentir, ¿no? Ese es un tema que trabaja en su tesis doctoral. Pero como estamos en lo político, a mí me interesa más lo político, ¿no? ¿Qué pasa en las sociedades de control? Parece que las sociedades de control, o la época que nos ha tocado vivir, toda institución de saber, en primer lugar, está en crisis. Porque el capitalismo, por definición, y eso es una de las maravillas del Antiedipo, ¿no? El Antiedipo, muchos olvidan el subtítulo de la obra, ¿no? El Antiedipo es una obra
que se llama Capitalismo y Esquizofrenia, su subtítulo, ¿no? Y 8 años después escribe 1000 mesetas, también se llama Capitalismo y Esquizofrenia. El capitalismo es el modelo social distinto del modelo social salvaje, que es, para decirlo como lo dice Deleuze, un modelo presignificante. Había una manera de entender el lenguaje, la realidad, que era a lo menos flexible y nada se reducía a un modelo piramidal, ¿no? Después están las sociedades de soberanía, que son el modelo piramidal, ¿no? Todo está definido a partir de un elemento que es el déspota, ¿no? Llámele déspota, rey, dios, presidente. Hasta hoy día quedan resabios de eso, ¿no? Cuando tú ves que los países son gobernados por un presidente que encarna una especie de paternalidad sobre un Estado y una nación completa, seguimos presos de ese modelo vertical, piramidal, ¿no? Por más secularizado, por más distinto que sea del imperio arcaico. Pero sin duda, uno a veces se pregunta, coño, ¿por qué mierda nos manda un tipo? O sea, ¿por qué tiene que haber un tipo que sea el que juegue el rol de decisión, ¿no? El que toma las decisiones? Hay toda una filosofía del decisionismo, ¿no? El decisionismo de Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? La política es eso, toma la decisión es lo importante, ¿no? Hoy en día ese modelo parece que se fue al garete, se fue a la basura, porque el capitalismo y su efecto absolutamente disolvente, las sociedades primitivas, las sociedades de soberanía, si tienen algo en común, son sociedades que funcionan con códigos, codifican. ¿Y qué es un código? Un código es algo que corta un flujo y lo deja correr. Y al cortarlo y dejarlo correr, ¿no? Determina, en cierto modo, cómo ese flujo puede ser de deseo, puede ser erótico, como tú quieras, un peinado, ¿no? Pero ese flujo está determinado por ese código, ¿no? El código dice, por ejemplo, en las sociedades primitivas, las leyes exogámicas. Decía, tú no te puedes casar con alguien que sea de tu propio clan, ¿no? Te tienes que casar con otro. Las razones pueden ser múltiples, ¿no? De alianza, para establecer alianzas con otras comunidades, para ganar un pariente y no perderlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ahí el código determinaba eso, ¿no? El tabú. En las sociedades de soberanía también, ¿no? El déspota era el que hacía las obras públicas, ¿no? La urbe, si bien puede que históricamente coincida la revolución urbana con la revolución estatal, ¿no? No son lo mismo, ¿no? Cuando me refiero a la revolución estatal es cuando un elemento de la sociedad se cinde de la sociedad, domina la sociedad e incluso transforma la sociedad y ahí produce una revolución que incluso llega al grado de urbano, ¿no? Se hacen templos, se hacen centros de encierro, Sancta Sanctorum, ¿no? La iglesia, el lugar en donde se guardan las reservas, ¿no? Etc., ¿no? El capitalismo no tiene nada que ver con eso, porque el capitalismo se monta sobre la ruina de ese tipo de sociedades. Por elementos externos, condiciones previas, el mercader ya estaba en las sociedades decadentes de la Edad Media, por ejemplo. Pero sin duda el mercader ahí funciona, como dice Marx, en los poros de la sociedad. ¿Qué hace que coincida una serie de elementos para que ese mercader, ¿no? confluya con un trabajador libre, que es un proletario, como dice Marx, un hombre sin atributos, como diría Dumézil, ¿no? Un hombre que lo único que tiene es una fuerza para vender, de trabajo, ¿no? Hay palabras como lumpen, ¿no? Mucha gente se llega al hocico con la palabra lumpen y no sabe lo que significa. Lumpen es trapo. En Chile se dice roto. ¿Qué es roto? Ropa rota, ¿no? Sans culotte, sin pantalones. O sea, el capitalismo nace en determinado momento de la historia, bajo ciertas condiciones que son externas al propio capitalismo, pero también el capitalismo mismo es de manera activa, de manera violenta, ¿no? E incluso en contubernio con el Estado, ¿no? Impone el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen los enclosures en Inglaterra y se expolia toda la riqueza de la vida comunitaria, ¿no? ¿En nombre de qué? En nombre de las textiles, ¿no? En nombre de la industrialización. Lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? El hombre se le paga simplemente por las horas que trabaja. Ya no se le paga porque sea un obrero cualificado, porque sea un artesano cualificado. Estamos hablando de los orígenes del capitalismo, ¿no? ¿Para qué? Para decir una cosa bien simple. El capitalismo, va a decir Deleuze, no es una sociedad que descanse sobre una superficie de inscripción con su punto de oclusión. Ese modelo, él le llama sistema pared blanca, agujero negro, ¿no?
¿Qué es ese sistema pared blanca, agujero negro? Un rostro, la rostrificación de la época, ¿no? O sea, la autoridad. Sea virtual, sea familiar, el padre, sea política, el presidente, el rey, sea teológica, Dios. Pero la rostrificación, ¿qué es? Es ese elemento que te, como dice Nietzsche en Nasiago Zaratustra, ¿no? ¿Qué es el deber? Un dragón. ¿Por qué es un dragón? Porque cada una de sus escamas tiene un tu debes, ¿no? O sea, en Nietzsche ahí hay un crítico severo de la relación que tú puedes establecer entre el modelo burgués estatal y todos esos elementos que son preburgueses, ¿no? El cristianismo, el deber, la moral, la mala conciencia, el resentimiento, etc., ¿no? Todos elementos que psicológicamente determinan, ¿no? Algo que te hace concebir la realidad de un modo y no de otro, ¿no? En ese sentido, ¿por qué hoy en día no somos eso? ¿Por qué estamos dejando de ser? Porque parece ser que el capitalismo, como ha derruido todo y tiende a derruir todo, como es una superficie de inscripción que descansa en el dinero mismo, en la mercancía, como dice Marx, la mercancía convierte al ciego en vidente, convierte al feo en bello, ¿no? Es la puta universal, lo dicen los manuscritos económicos filosóficos. ¿En qué sentido tú puedes definir eso desde Deleuze, ¿no? Deleuze dice que el capitalismo es una axiomática social abstracta. ¿Por qué es una axiomática social abstracta? Porque como no es un modelo que descanse en el código, en algo que sea estable, trascendente, no perdurable, sino que más bien va confrontando esa realidad que siempre se va destruyendo, ¿no? El capitalismo da cuenta de eso, que la realidad siempre se destruye. Y la manera más increíble que tiene el capitalismo de regenerarse es que va desplazando sus límites hacia adelante. ¿Y cómo los va desplazando? Bueno, creando símil códigos, pseudocódigos. Y esos pseudocódigos son elementos axiomáticos, ¿no? Un ejemplo, el New Deal, el keynesianismo, cuando fue la crisis en los años 20. Es un laboratorio axiomático, ¿no? Un axioma para los trabajadores, un axioma para la dueña de casa, un axioma para los niños, un axioma para la educación. Es el modelo que ellos llaman de saturación del Estado, axiomático, el modelo axiomático. Pero hoy en día no vivimos en ese modelo. Hoy en día el neoliberalismo podemos decir que es un modelo de sustracción de axiomas. 4 axiomas, ¿no? Estabilidad económica, equilibrio de lo que entra y lo que sale, económicamente, producción, deuda, ¿no? O sea, es un modelo que tiende a minimizar el estado mínimo que le llaman, ¿no? O la jibarización del Estado, que tristemente en mi país fue el primer laboratorio del mundo, Chile, ¿no? Con los Chicago Boys. El Estado se... Pero no significa que el Estado se desaparece, sino que cambia la función del Estado, ¿no? Entonces, en las sociedades de control, por decirlo así, lo informal parece emerger de nuevo. Pero no solamente emerge como una revolución o como algo liberalizador, también surge como un elemento que el propio capitalismo ha aprendido a utilizar, ¿no? Piensa tú en todo el trabajo precario, en todo el trabajo informal, en todo este trabajo que se sitúa como capitalismo cognitivo, ¿no? Y nosotros mismos que estudiamos somos presos y víctimas de eso, ¿no?